buenos días a todos. Es un placer daros la bienvenida en nombre de la Fundación Wolters Kluwer a esta sesión en la que vamos a conocer en profundidad de la mano de AME, de la Asociación para la Mediación, el Encuentro y la Escucha, en qué consiste la justicia restaurativa, qué principios la impulsan, las actividades que comprende y qué beneficios aporta a las personas que participan en encuentros restaurativos entre víctimas de delitos y autores de los mismos. El tema está de máxima actualidad, entre otras cosas, por el estreno de la película Maisabel, que ha ganado el premio Irizar en el Festival de Cine de San Sebastián, una película de Itziar Bollaín, pero además, no solo en este plano, también porque desde otra perspectiva, también AME ha recibido recientemente, hace escasas 2 semanas, un reconocimiento importante por parte del Ministerio del Interior, dado que le ha sido concedida la medalla de bronce al mérito social penitenciario a esta asociación. La Fundación colabora con AME desde hace algunos años como parte de nuestra actividad en el ámbito de la justicia y en línea con el ODS 16, que como sabemos persigue la paz, la justicia y la solidez de las instituciones, pero también en línea con el ODS 17, que está enfocado a las alianzas entre entidades como las nuestras para la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. El objetivo de la sesión de hoy es hablaros y profundizar en el concepto de justicia restaurativa, no solo en un plano teórico, sino sobre todo más aterrizado desde la experiencia real que nos puede aportar AME a través de los encuentros restaurativos que han podido facilitar entre víctimas de delitos y autores de los mismos. Vamos a tener una sesión que durará aproximadamente 1 hora y a continuación habrá una media hora para resolver dudas o para plantear preguntas a las ponentes, que se pueden hacer a través del chat que se encuentra a la derecha de las pantallas, el chat de GoToWebinar. Primero vamos a ver un vídeo de la asociación que nos expone cuál es su trabajo y qué objetivos persigue, cuál es su propósito, y a continuación os presentaré a las ponentes de la sesión de hoy.
Complutense y doctora en Derecho también por la Universidad de Bonn, en Alemania. Fue magistrada suplente de las secciones penales de la Audiencia Provincial de Madrid y además es mediadora habilitada e inscrita en el registro de mediadores del Ministerio de Justicia. Pilar está formada en comunicación no violenta y en Internal Family Systems. Además, dentro de AME no solo es presidenta, sino que además coordina proyectos de justicia restaurativa. Por su parte, Mar Madrid tiene un máster en mediación y gestión de conflictos por la Universidad Complutense de Madrid. Es formadora certificada en comunicación no violenta por el Center for Nonviolent Communication y está formada también en Internal Family Systems. Es socia cofundadora de AME y en este momento, bueno, aparte de estar también inscrita en el registro de mediadores del Ministerio de Justicia, es comunicadora del Instituto de Comunicación No Violenta y en AME además es facilitadora de procesos de justicia restaurativa. Buenos días a las dos, bienvenidas. Muchísimas gracias por prestarnos vuestro tiempo para explicarnos cómo nace la justicia restaurativa. Sería la primera pregunta que os plantearía, Pilar. ¿Qué principios impulsan este concepto y cómo nace la justicia restaurativa? Sí, buenos días, Cristina, y buenos días a todos los que estáis del otro lado del ordenador escuchándonos y viéndonos. Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, a la pregunta que nos haces, Cristina, la justicia restaurativa nace ahora hace ya varias décadas, no nace en España, nace en otros países, en Norteamérica y en el centro de Europa. En España surge como una necesidad para complementar el proceso ordinario de justicia penal, fundamentalmente. El proceso de justicia penal tiene como paradigma el lograr una verdad procesal. Esa verdad procesal ya tiene unos límites, como todo sistema de justicia. A lo largo de las décadas hemos conseguido implementar y que tengan vigor en ese sistema una serie de derechos fundamentales que hemos ido logrando a lo largo del tiempo. Sin embargo, y a la vez tiene una serie de límites, ¿no?, por esa verdad procesal que se pretende atender. Y ante esos límites nace la justicia restaurativa, donde uno de los primeros deseos o anhelos es poder colmar necesidades que ni en el penado ni en la víctima son atendidas con este proceso ordinario. Sí que me gustaría que a lo mejor pasáramos de diapositiva, porque os quería comentar que la justicia restaurativa ya en nuestro entorno es ley. Lo que dice esta diapositiva fundamentalmente es esto que mencionaba, es un sistema complementario de justicia que está centrado en resolver, no como la justicia ordinaria, quién es el culpable de los hechos, sino que está centrada en devolver el protagonismo a la víctima y a la persona penada. Es ley porque, y si pasamos a la próxima diapositiva lo vamos a ver, está reconocido a nivel europeo y mundial en distintas resoluciones directivas de la Unión Europea y además es ley ya en nuestro sistema nacional desde la ley del Estatuto de la Víctima. En esta ley se recoge como uno de los derechos que tiene la víctima el poder acceder a un servicio de justicia restaurativa. Y como decía anteriormente, está en otros muchos países, no solo en España. Si pasamos de diapositiva, vamos a ver que la justicia ordinaria colma una serie de necesidades y la de justicia restaurativa, como venía exponiendo anteriormente, intenta complementar la atención a las necesidades tanto de víctima como de la persona penada. La víctima en el proceso ordinario en muchas ocasiones no es preguntada, en muchas ocasiones normalmente no es preguntada por cómo ha sido su situación, su dolor, su sufrimiento. Las preguntas que realiza el fiscal y que escuchan el juez o el tribunal se refieren a si esa persona que ha sido acusada es quien realizó los hechos cometidos y de los que ella fue víctima, si estaba en el lugar de los hechos, es decir, todo lo que el juez necesita para saber si tiene que resolver con una sentencia condenatoria o absolutoria.
pero la persona víctima, como decimos en la diapositiva, le falta poder compartir y expresar su sufrimiento, obtener respuestas que se las puede dar la persona penada y reparar y sanar lo perdido por el delito, porque la sentencia condenatoria, como sabemos, se limita a la imposición de una pena privativa de libertad o de otro tipo de penas y, en su caso, a la indemnización civil. Pero hay otras muchas necesidades no cubiertas por esa sentencia. Y la justicia restaurativa se focaliza en ver las maneras para sí poder sanar o aportar a la sanación y a la reparación del daño que ha causado el autor. Y por parte de la persona penada, los procesos de justicia restaurativa impulsan a la asunción de la responsabilidad, también a recuperar la dignidad que el autor ha creído perdido a través de esa sentencia de detención, proceso penal, sentencia condenatoria, etcétera, y se le da una oportunidad de reparar el daño causado de una manera diferente a lo que ofrece el proceso penal. Si pasamos a la siguiente diapositiva, vamos a ver que además la justicia restaurativa de alguna forma implementa un derecho mucho más grande, que es el recogido en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que se refiere a la dignidad humana. Los procesos de justicia restaurativa que nosotros acompañamos lo hacemos desde el impulso y desde la certeza de querer impulsar este derecho, ¿no? El derecho a la dignidad de la persona. Como decimos aquí en la diapositiva, el ser humano lo consideramos no como una foto fija, que es en alguna medida lo que hace la sentencia condenatoria, abro un paréntesis, algo completamente necesario en nuestro sistema de justicia, y nosotros, o la justicia restaurativa, desea poder ver, además de esa foto fija que ha establecido la sentencia, ver al ser humano desde otra dimensión, intentar comprender por qué el ser humano en ese momento o esta persona ha decidido elegir esa estrategia que es el delito, que ha causado un daño dentro de lo que es colmar sus propias necesidades, porque consideramos que todos los seres humanos actuamos para colmar necesidades propias y necesidades ajenas. Entonces, buscamos, como mencionaba anteriormente, el concebir todo proceso restaurativo en el marco grande de este derecho recogido en la Declaración Universal de Derechos Humanos a la dignidad. Si pasamos de diapositiva, vamos a ver que el propósito de nuestra entidad es aportar a ese sistema de justicia solidario y algo más humano. Con ello no quiero que parezca que considero que el sistema de justicia ordinario que tenemos no lo es. He estado bastantes años, primero como abogada y luego como juez, aprendiendo mucho de nuestro sistema ordinario de justicia. Lo reconozco, lo agradezco y a la vez creemos que el sistema de justicia restaurativa puede aportar valores grandes, porque consideramos que la sociedad, por un lado, somos corresponsables del escenario y de las circunstancias en que se produce el hecho delictivo, en una medida. Evidentemente, el autor es responsable de los hechos cometidos, elige realizarlos en ese momento y a la vez consideramos que como sociedad hay una corresponsabilidad por ello. ¿Cómo además podemos aportar? La víctima ha sufrido unas consecuencias del hecho y estas consecuencias se extienden más allá de las personas directamente implicadas. Y además consideramos que podemos como sociedad apoyar a esa víctima que ha sufrido. También podemos ayudar a la persona penada y a la víctima a reinsertarse en sociedad. Y desde ahí poder aportar entre todos como sociedad, como comunidad, a ese sistema más justo y solidario.
Y por ahora creo que Cristina habría respondido a esta pregunta de por qué no la justicia restaurativa o esa Yo creo que gestión. ha quedado bastante claro. Me gustaría preguntarle en este contexto a Mar cómo surgió la idea de fundar AME y cuáles han sido los orígenes de la asociación. Sí, gracias Cristina. Buenos días a todas y a todos. Pues la asociación se crea en el año 2013, un grupo por 7 personas, un grupo de personas que nos formábamos de manera intensiva en la metodología comunicación no violenta, que procede de un doctor en psicología estadounidense llamado Marshall Rosenberg. Y ahí veíamos unos valores que, mientras Pilar en ese momento era magistrada suplente, pues veíamos los valores, ella ya los tenía, los valores los veía y estaban dentro de ella. Y lo que adquiríamos en las formaciones era una metodología muy concreta. ¿De qué valores hablo? Por ejemplo, las necesidades esenciales son las mismas para todos los seres humanos, no importa la raza, el sexo, la condición social, la cultura. Estas necesidades son colmadas a través de acciones, a través de estrategias, y es en las estrategias, en las acciones que elegimos llevar a cabo, en las que nos diferenciamos, y son estas acciones las que causan dolor. Y todo esto era un ADN común que teníamos este grupo de personas. Otro valor también que con el que estábamos creciendo y con el que estábamos en la sociedad en ese momento, en el año 2013, fue que las personas, cuando no conseguimos motivar a las personas a través del castigo o del premio, a través de hacerlos sentir mucha culpa o vergüenza, sino que las personas sentimos satisfacción de manera natural cuando contribuimos a la vida nuestra y a la vida de otros. Y eso es nuestra esencia humana, está en nuestra esencia humana, no hay que esforzarse, sino que es de forma natural. Y con estos valores y con la dirección de Pilar, pues constituimos la asociación. Podíamos haber desarrollado la mediación, que somos todos mediadores, provenimos de diferentes disciplinas, el ámbito jurídico, la psicología, el ámbito de la salud, economía, pero el común denominador es la comunicación no violenta como base de la metodología y que somos todos mediadores profesionales. Y podemos pasar diapositiva, por favor. Y decía que podíamos haber actuado en el ámbito de la salud, en el ámbito de la educación, en el ámbito de la empresa, que muchos de nosotros lo hacemos, pero guiados y con la dirección de Pilar, nos fuimos en febrero del 2014 al primer centro penitenciario que nos abrió sus puertas, que fue Madrid 1, conocido como Alcalá Meco, en una prisión de mujeres. Y ahí comenzamos a trabajar. La dirección de esta prisión nos acogió. En España ya no era ley todavía, pero ya había un movimiento impulsado por la Unión Europea de promover la justicia restaurativa, y desde el año 2014 ahí seguimos, no solamente en esta prisión, ya en muchos otros centros penitenciarios, pero seguimos actuando en la prisión Madrid 1 Mujeres. Cuando empezamos no teníamos nada de dinero, poníamos nosotros el dinero para todo, y como digo, éramos 7 personas, y hoy en día pues somos 32 personas entre socios y voluntarios, y 8 de ellas son personas en régimen asalariado, en régimen general de la Seguridad Social, y uno de ellos por contrato mercantil. Y podemos pasar diapositiva, por favor. Bueno, ¿desde dónde actuamos? Tenemos unos principios que es nuestro ADN y que llevamos ahí delante de la víctima, cuando la acompañamos a la víctima y cuando acompañamos en el proceso a la persona penada. Algunos de estos valores muy importantes es no juzgamos a la persona
por una acción determinada, sino sabemos que debajo de cada cosa que decimos, de cada acto, cada acción que llevamos a cabo, existen necesidades esenciales que intentamos satisfacer. Actuamos desde la calidad de presencia, desde la escucha empática que hemos aprendido en diferentes metodologías de psicología, como la comunicación no violenta. Luego os hablaré de otra metodología. Y miramos al ser humano en toda su esfera, en toda su globalidad, no solamente por un hecho concreto, no le juzgamos por un hecho concreto. Podemos pasar diapositiva. Y esto lo hacemos entre nosotros también. Es decir, nosotros nos miramos así dentro del equipo, trabajamos desde esta premisa. El aprecio a la diversidad, que compartimos las mismas necesidades, actuamos con integridad y con honestidad, por supuesto, ante nuestras participantes y ante la sociedad, con aquellos colaboradores que tenemos. Podemos pasar diapositiva. Con la metodología actuamos desde, la inspiración viene desde varias corrientes de filosofía, corrientes de psicología o metodologías de la psicología, de las ciencias de las conductas, y lo que procuramos es crear un entorno seguro sin juicio cuando acompañamos a la víctima y también cuando acompañamos al infractor, al autor del delito. Desde este entorno seguro, la persona puede hablar de todo lo que ha supuesto para ella el delito. Y desde este hablar, desde este elaborar en alto, porque muchas personas, muchas participantes no pueden hablar en la sociedad del delito por la vergüenza que supone, por el estigma que supone. Y desde este espacio seguro, la persona, al ir hablando, escuchándose, es un proceso, va elaborando su duelo en el caso de la víctima, va elaborando el duelo, el dolor, lo que ha perdido, y el autor va elaborando su responsabilidad, va elaborando sobre la vergüenza que está pasando, sobre su anhelo de volver a la sociedad, a contribuir, sobre la culpa que siente. Podemos pasar diapositiva y ahí están los facilitadores, los miembros de AME, para recoger todo esto con la metodología que utilizamos. A mí me parece que es un buen momento para preguntaros también en qué consiste el proceso restaurativo y cómo se llega a esos encuentros que mencionabas, Mar. No sé si Pilar nos quiere hablar de estos encuentros y cómo funciona esto del proceso restaurativo. Sí, gracias por la pregunta, Cristina. Si podemos pasar diapositiva, creo que lo podemos hacer en base a una de ellas. Podemos pasar otra vez porque esto pertenecía a la... Y de nuevo otra vez. Aquí. Sí, aquí es donde quería pararme. Antes os hablaba de cómo la justicia restaurativa complementa el proceso ordinario. ¿Cómo es nuestro proceso? Decíamos, el origen está en el juicio. Durante el juicio, la víctima y la persona penada han tenido una experiencia. Ha resultado, probablemente, la justicia ha podido colmar una serie de necesidades, sobre todo en la víctima. Esperemos que también colme necesidades del autor. Pero si pasamos a la siguiente diapositiva, vamos a ver cómo podemos aportar a la transformación. La experiencia que nosotros hemos tenido respecto de en qué medida el proceso de justicia restaurativa aporta a la transformación en la persona penada nos habla de que la víctima necesita expresar cuál ha sido el dolor que ha sufrido, necesita poder también hacer preguntas, preguntar por qué a ella, por qué se la eligió como víctima de aquellos hechos. Y otro tipo de preguntas ya muy individuales de cada una de las víctimas, y sobre todo la víctima necesita confiar en que ese
sufrimiento va a tener un fin, va a poder transformarse en volver a una vivencia parecida a la que tenía, aunque esto pues en muchas ocasiones no es posible, es decir, la vivencia no se vuelve hacia atrás, sino que se transforma hacia algo nuevo. Y, como dice aquí la diapositiva, volver a confiar en el ser humano. Ese miedo que se encarna en la persona víctima con los hechos delictivos puede ser transformado a través de nuestro proceso de acompañamiento. En ese proceso, como decía Mar anteriormente, acompañamos a las víctimas desde la escucha empática, desde la mirada con presencia, desde aquella escucha que intenta comprender el dolor que la persona ha sufrido, escuchar también en qué medida su propia biografía ha podido generar la situación de dolor o sufrimiento en la que se encuentra y de esa manera intentar desde la escucha, sin tiempo, sin prisa, poder transformar la experiencia vivida. Eso en lo que se refiere a la víctima. Y podemos hablar también del proceso en cómo le afecta a la persona penada. A lo mejor, Mar, aquí te apetece continuar tú. Bueno, cuando abordamos a la persona penada, tanto en los centros penitenciarios como en los centros en los que las personas penadas están en tercer grado, los centros de inserción social, el grupo ya ha sido preseleccionado. Es decir, bien a lo largo de los años que la persona pasa en prisión ya ha habido una elaboración previa dentro de sí mismo o de sí misma y que ha sido guiada por los profesionales que la institución penitenciaria pues tiene para el tratamiento de los infractores, psicólogos, educadores sociales, trabajadores sociales. Y nos propone, la institución nos propone un grupo de personas y sobre ese grupo nosotros hacemos otra selección, otra última selección. De manera que ya comenzamos con un grupo que ya están elaborando sobre el arrepentimiento y que ya tienen una mirada de qué he hecho con mi vida y qué impacto tiene esto en mi familia y qué impacto tiene esto en los demás, en la víctima en su caso. La persona penada, la justicia restaurativa, ofrece tres fases que son voluntarias. La primera fase es la de responsabilización del acto cometido, responsabilización plena del delito. Fijaos que durante el juicio incluso puede, por las circunstancias, puede ser instado el autor a mentir, a quitarse, a decir yo no lo hice, porque si no se prueban los hechos, pues no hay una pena, ¿no? Entonces, cuanto menos se pueda probar que lo que hiciste tú, pues mejor para ti. Y aquí es todo lo contrario, tienes que responsabilizarte del hecho que hiciste, de sus consecuencias y no justificarte, no decir, no es que lo hice para defenderme o lo hice por un ideal político, no. La primera fase es la de responsabilización. Esta fase dura aproximadamente unos 3 meses. Trabajamos con la persona penada en talleres de grupo, grupos entre 8 y 12 personas, una sesión semanal y en paralelo hacemos un trabajo individual con la persona. En esta fase de responsabilización, el infractor tiene la posibilidad de elaborar a través de esta presencia y de esta facilitación que hacemos el personal de AME, tiene la posibilidad de elaborar sobre el delito, las consecuencias que ha tenido para él, para su familia, tiene la posibilidad de elaborar sobre sentimientos como emociones como la vergüenza, la culpa, y le damos al principio, en las primeras sesiones, la posibilidad de que conecte con su esencia humana. Es decir, que se vea a sí mismo, esto es muy importante, que se vea a sí mismo con todas las cualidades que tiene y que van más allá del acto que cometió, por muy grave que sean las consecuencias. A veces tenemos personas que están penadas por asesinato, por homicidio.
por muy graves que sean las consecuencias, ¿qué cualidades hay en tu interior? Algunos hablan, pues, la lealtad, la bondad. Yo quiero contribuir a la vida, yo quiero ser útil en la sociedad. Y esto lo amasamos, lo elaboramos bien. Una vez que la persona penada en estas sesiones, en la fase de responsabilización, ha podido conectar con su esencia humana, con esas cualidades, y por lo tanto ha recuperado la dignidad y se ve como un ser humano que puede contribuir a la vida, en ese momento hacemos un trabajo de empatía y de mirar a la víctima. ¿Qué se quebró en la víctima? ¿Qué necesidades se quedaron sin satisfacer en la víctima? ¿Qué sentimientos tiene la víctima con los hechos ocurridos? Y ahí se produce en la persona penada un salto de órbita, como un clic en la conciencia, de manera que mira con empatía a la víctima y a otros miembros de la sociedad, a la familia de la víctima, a la sociedad en general. Aquí acabaría la fase de responsabilización y comienza la fase de reparación. En la fase de reparación es cómo vas a reparar el daño causado. Primero a la víctima directa, con un encuentro restaurativo, con una petición natural que viene, auténtica que viene una vez que veo el daño que te he hecho a ti y a tu familia. Necesito, me viene bien pedirte perdón, me ayuda a evolucionar a mí al pedirte perdón. La petición de perdón, el encuentro restaurativo para poder escucharte directamente cuál fue tu dolor, qué daño emocional has sufrido con mis actos. Pero también hay otras formas de reparación, reparación a la sociedad. Por ejemplo, en los delitos contra la salud pública, es decir, delitos por tráfico de drogas, no existe, pareciera que no existe una víctima concreta, ¿no? Yo trafico con cocaína o con heroína y no tengo una víctima concreta a la que he causado daño aparentemente. Entonces, ¿qué formas de reparar? También promovemos encuentros restaurativos con víctimas, como la persona que vamos a ver ahora a continuación, con víctimas indirectas. No hay una víctima directa, pero sí que promovemos encuentros restaurativos pues, con familias de personas drogodependientes o con personas que han sido drogodependientes. Pero además, ¿de qué otra forma se puede reparar a la sociedad? Por ejemplo, a través de conferencias y charlas en colegios, en institutos, en parroquias, no solamente en delitos contra la salud pública, sino delitos de odio, para acercar comunidades, regiones, para acercar chicos y chicas jóvenes que están polarizados en la sociedad con ideales políticos, ideales, en fin, sociales. Y también en las bandas, la pertenencia a bandas, que a veces hay homicidios, asesinatos, pues estas conferencias en colegios, en institutos, en universidades ayudan a la reparación a la sociedad, ayuda a prevenir que se produzca este tipo de actos violentos que tanto daño origina. Por último, acompañamos a la persona penada en la fase de reinserción. Es decir, volver a la sociedad desde haber recuperado la dignidad, es decir, yo soy un ser humano completo, puedo contribuir a mi vida, puedo contribuir al entorno y quiero ser válido, quiero aportar. Y cuando una persona víctima, no me estoy confundiendo, digo víctima, vuelve a la sociedad con unos valores de confianza y cuando una persona penada vuelve a la sociedad con unas ganas de contribuir, ganamos todos, gana la sociedad entera. Entonces, para ilustrar esta parte, voy a hablaros de un testimonio que vamos a poner ahora un vídeo. Dame un instante, Mónica, no lo pongas todavía. Es un hombre, Paco, que ha hecho el proceso completo con nosotros. Está ya en fase de reinserción. Él trabaja conduciendo un camión. Este hombre fue penado a bastantes años, como unos 15 años de prisión por delitos contra la salud pública. En la fase de reparación hizo un encuentro con la madre de una mujer drogodependiente que está en prisión, la madre y la hermana.
y él pudo escuchar pues cómo es la vida de una familia cuando tienes una persona drogodependiente, un miembro de la familia es drogodependiente. Él pudo hablar también de cómo fueron sus circunstancias cuando él era una persona joven, porque él también consumió logotráfico. Y hemos extraído unos minutos de un vídeo en el que Paco habla de la fase de reparación, es decir, qué supone para él cuando él da una conferencia en un colegio o en la universidad. Y el sonido quizás no sea demasiado claro, pero el contexto ya os lo explico. Él habla que ha construido una tarta y que cada vez que da una conferencia pone una guinda a esa tarta y que cuando sale de una conferencia se siente mucho mejor que el rey de España, dice él. Entonces, cuando quieras, Mónica, adelante con el vídeo de Paco. El tema de los colegios en los niños, universidades también, parroquias, pues ¿qué te voy a decir? O sea, para mí es la guinda de la tarta, son las guindas de la tarta, porque es una tarta inmensa que yo he ido construyendo a partir de mi relación con la asociación vuestra y vosotros y con mi propio trabajo, y a partir de ahí yo quiero una tarta muy grande. Entonces quiero seguir colocando guindas, o sea, pero además si hace falta en espiral, y si se acaban las pondré unas encima de otra, porque esta es mi droga de ahora. Esta es mi droga de ahora. ¿Qué significa para mí? Todo. Todo. Había lugar para un libro, para una enciclopedia, el explicar qué se siente, qué obtienes, de qué sirve el participar en todas esas charlas que en ámbitos, en barrios deprimidos, donde la posibilidad de que los chicos y las chicas jóvenes vayan al mundo de la droga sea esté más cerca, porque lo estén viendo, porque lo hayan sufrido en el propio ámbito familiar. No sé, muchas veces me salgo con la pena o con la duda de si el mensaje habrá llegado con suficiencia, si tengo capacidad suficiente para llegar a esas mentes que se están abriendo al mundo en ese momento, y para las que llegue este señor de 50 años con bigote y canas a contarnos que ha estado en el mundo de la droga y en la cárcel. Bueno, ¿y qué me cuentas? Mi tío también. No sé si llegará. Pero siempre digo que con que de un colegio, un niño, una niña, el mensaje le cale, para mí es suficiente. Son experiencias maravillosas, disfruto muchísimo, salgo como si me hubiese dado un chute de adrenalina bestial, de felicidad. Te ayuda, Paco, imagino, a volver a mirarte, ¿no? Con ese corazón grande y con esa mirada grande, ¿no? Pilar, yo cada vez que doy una charla de esas salgo a autoridad. Ríete tú de la figura del rey de España cuando salgo yo de un acto de estos, de un colegio. O sea, que sientes que has aportado, que... No hay nadie más grande socialmente que yo en ese momento, es mi sensación. Entonces, eso me da una fuerza tremenda. Me ayuda a caminar, me ayuda a continuar, me hace... me permite no infravalorarme, y acabas en un centro penitenciario que infravaloras, ya se acabó. Eres tú mismo, es lo que te decía antes, tú te autoetiquetas, eres un jodido delincuente y ya está, no mereces prácticamente nada de la vida. Entonces todo eso, una vez terminado este proceso, y una vez, sobre todo en la fase que es la que más me gusta, lógicamente son todas las fases del proceso, porque sin la inicial no llegas a la de conclusión, sin que tenga intención de que esto tenga una conclusión, porque algunas veces me habéis hablado, tú algunas veces te has atrevido a decir, bueno, Paco, entendemos que ya has hecho el trabajo, que ya está... No, Pilar, no, perdóname, lo siento, os habéis metido en un lío. O sea, no ha terminado mi trabajo, estoy bien, me encuentro bien, me siento capaz y suficiente para caminar solo y continuar mi vida por una senda correcta sin ningún problema, pero no me podéis abandonar. Ahí estamos, Paco.
Lo siento. Os habéis metido en un lío. No, no es ningún lío. De hecho, bueno. Vamos al PowerPoint, Mónica, y esta fase, ¿no?, de explicar la responsabilización, la reparación y la reinserción, por mí está concluida. Cristina. De manera que podemos pasar, le doy la palabra a Pilar para que hable del propio. Sí, muchas gracias, Mar. Yo me voy a enfocar también en esta fase de reparación. Ya Mar os ha comentado que hay distintas posibilidades y distintas alternativas para reparar el daño causado tanto a la víctima como a la sociedad en general. De alguna forma, la base de este trabajo es la empatía. Necesitamos decir, y no solo necesita decir la persona víctima, también la persona penada. La persona víctima necesita expresar cómo ha sido el hecho delictivo, esto ya lo comentábamos anteriormente, cómo ha sido su dolor, su proceso, y necesita poder confiar en la sanación, en la transformación de ese sufrimiento. La persona penada también necesita decir que es alguien más que aquel que cometió el hecho delictivo y que actuó en ese momento. Y necesita también poder expresar su arrepentimiento, su dolor, el dolor que ha sufrido durante el tiempo en prisión, por ejemplo. Necesita expresarle a la persona víctima que él es mucho más allá que aquella persona que no pudo elegir una estrategia diferente a la de la comisión del delito, y necesita pedir perdón. Si pasamos a la siguiente diapositiva, Mónica, vamos a ver que esa necesidad de escuchar y de comprender en el proceso restaurativo tienen un lugar. La experiencia que nosotros tenemos es se puede generar un encuentro restaurativo de distintas formas. Puede que el encuentro restaurativo se genere entre la persona penada y su víctima. Nosotros solemos llamar estos encuentros restaurativos con víctima vinculada, porque hay un vínculo concreto y real entre esa persona víctima y entre esa persona penada. También generamos encuentros restaurativos con víctimas no vinculadas. Esto supone que, como mencionaba, por ejemplo, Mar, en los casos contra la salud pública, un autor, una persona que ha sido condenada por un delito contra la salud pública, se encuentra físicamente en un espacio, generamos ese espacio físico y relacional en el que la persona penada se encuentra con personas que han sufrido las consecuencias, por ejemplo, de la droga. Estoy pensando en el encuentro restaurativo que tuvo Paco en su día con Emilia y su hija. El encuentro restaurativo fue, creo, transformador. Creo no, porque he escuchado después el testimonio de las tres personas. Fue muy transformador tanto para Paco como para la madre y la hija. La hija se dedica al trabajo social, era una persona involucrada socialmente, que había vivido el dolor, la desolación que genera la vivencia de una hermana en el domicilio con el padecimiento, con la dependencia a las drogas, y allí hubo perdón, hubo expresión de arrepentimiento por parte de Paco y mucha comprensión también por parte de ambas víctimas, que expresaron todas las consecuencias duras que estaba teniendo. Esta hija estaba en estos momentos en prisión porque esa drogodependencia le había llevado a su vez a cometer hechos delictivos en relación con el consumo de drogas, y fue muy transformador. Si pasamos, por favor, Mónica, de diapositiva. Me gustaría no solo incidir en este tipo de encuentros con víctimas no vinculadas,
sino quería relataros la experiencia que hemos tenido con víctimas vinculadas. Estos encuentros se generan con ayuda del juez o tribunal sentenciador o con ayuda del juez de vigilancia penitenciaria. ¿En qué sentido? En el sentido de que estos jueces nos posibilitan el contacto con la víctima. Ellos contactan con la víctima y si la víctima da con su consentimiento, nosotros como asociación nos ponemos en contacto con ellos. Hemos tenido varias experiencias ya con víctimas vinculadas. Un joven que en una noche había bebido alcohol y había agredido a un policía, habiendo sido condenado por un delito de atentado a la autoridad, se encontró con el policía al que había agredido. Y la experiencia fue muy interesante. Este joven que comienza habiendo sido condenado por trabajos en beneficio de la comunidad no comienza el proceso de responsabilización muy convencido. Sin embargo, a lo largo de estos meses de trabajo grupal y trabajo individual, cambia su mirada, se da cuenta del daño que ha causado y decide sí encontrarse con el policía. Este policía lo que nos dice es, para nosotros es muy frustrante el detener a personas y luego no saber qué ha pasado con ellas. En este caso nos damos cuenta de que, decía el policía, de que las personas pueden transformarse, es decir, este joven que en aquel momento me agrede a mí, mi compañero salió ileso, puede transformar su mirada, puede darse cuenta del daño que causa y transformar su vida, querer transformar su vida. Y este encuentro fue muy satisfactorio para este policía que nos dice, vuelvo a mi trabajo con una experiencia diferente que me va a ayudar a que cuando me enfrento a una persona que está cometiendo un hecho delictivo, puedo intuir, puedo a lo mejor ser capaz de ver más allá de aquel joven que me está queriendo agredir o está rompiendo papeleras, como ocurría en este caso concreto, ¿no? También hemos tenido encuentros restaurativos, como decía Mar, con víctimas no vinculadas y quiero relataros brevemente un encuentro que surge entre un joven que está a punto de matar, es condenado por un delito de asesinato en grado de tentativa, a otro joven de la ideología contraria. Y se genera un encuentro, nosotros, AME, genera un encuentro restaurativo con una persona que fue en su día también autor y también víctima de distintas lesiones, porque él era una persona que impulsaba la ideología contraria, ¿no? Y el encuentro restaurativo que se genera entre ellos, esta persona víctima, ya habían pasado varias décadas desde su juventud, desde que había sido autor también y víctima de hechos delictivos con motivo de la ideología y con motivo de odio. Esta era una persona mayor ya que había generado una asociación que acompañaba a personas inmigrantes y recuerdo cómo el autor, Enrique, hablaba del impacto que el haber visto la transformación de quien había sido víctima y quien había sido también autor de unos hechos similares a los de ellos, había podido transformar su vida. Este hombre, Enrique, a día de hoy está estudiando la carrera de Derecho, está trabajando a la vez, se ha casado, ha transformado su vida y ese encuentro, además de las múltiples charlas que ha dado no solo en colegios, en institutos, sino también en universidades, pues según él nos dice, le han ayudado a tener la sensación de que en una medida puede reparar a la sociedad y puede encontrar en la sociedad un lugar de dignidad. Con su víctima, él no ha podido encontrarse porque en la sentencia condenatoria hubo una orden de alejamiento y esa orden de alejamiento nosotros pues no la podemos quebrantar, porque forma parte de la sentencia, pero él siempre dice, ¿no? En la medida en la que yo pueda aportar a jóvenes con la prevención de hechos delictivos
en ese momento tan vulnerable de la juventud, llamadme cuantas veces queráis para dar charlas en institutos y para dar charlas en universidades. De esa manera no solo me reparo yo y siento que me conecto nuevamente con mi dignidad, sino que además tengo la sensación de poder estar aportando a la sociedad. Y esto es fundamentalmente lo que aportan estos encuentros restaurativos. La tercera vía, y ya muy brevemente, de los encuentros restaurativos es el generar un encuentro restaurativo con una víctima de la sociedad. Víctima en un sentido muy amplio, es decir, todos hayamos sido víctimas de un delito como el que el autor ha cometido o no lo hayamos sido, sufrimos en nuestra idea de confianza y de seguridad en la sociedad cuando un delito sucede fuera. Entonces, la manera que tenemos de aportar a que esa víctima que todos somos de los delitos que suceden en la sociedad, podamos transformar nuestra mirada y ampliar, la percepción que tenemos de aquellas personas que cometen los delitos y volver a confiar en la norma y volver a confiar en el seminario, en el ser humano, es generar encuentros con autores de delitos. Cuando ese autor no ha podido contactar con su víctima vinculada o cuando ese autor no ha encontrado tampoco una víctima no vinculada para encontrarse, o habiéndola encontrado, se genera este otro tipo de encuentros con cualquiera de vosotros hayáis sufrido o no un hecho delictivo. La participación en estos encuentros ha generado también mucha transformación en las personas, porque creo que el ser humano necesita seguir confiando en el ser humano, y cuando alguien te relata su vida, te relata sus circunstancias biográficas que en una medida pudieron haberle llevado a la comisión del delito, y te relata después el arrepentimiento que siente por el dolor y el daño que ha causado la víctima, creo que eso a todos nos impacta, es decir, nos ayuda a seguir confiando en el ser humano. Y esta es la forma en la que generamos esos encuentros de reparación. Me parece importante porque habéis explicado muy bien lo que aporta a las víctimas y a las personas que desde las dos perspectivas participan en los encuentros, pero ¿qué os aporta a los facilitadores, a las personas que trabajáis en AME, el participar en encuentros restaurativos? A vosotros como facilitadores y como miembros de AME, ¿qué os aporta? Pues sí. Comienzo yo, si quieres, Pilar. Pues es un aprendizaje continuo, es relativizar las heridas que podemos causar a otros, tener conciencia de las heridas que podemos causar en nuestra vida cotidiana a otros y la posibilidad de pedir perdón. Y cómo puedes reparar el daño a tu hijo, a un compañero de trabajo, en la sociedad. Te da una visión amplia de la vida, mucho aprendizaje, mucha espiritualidad, mucha conexión con la esencia del ser humano. Nutrición. Esto. Pilar. Sí, pues por mi parte, muy brevemente, os decía anteriormente que fui magistrada suplente durante unos años. Bueno, viví experiencias de personas que habían cometido hechos delictivos muy graves y de alguna manera creo que estos procesos de acompañamiento a autores y a víctimas me ha ayudado fundamentalmente y de forma breve a volver a confiar en el ser humano, a creer que las personas somos mucho más allá de lo que somos capaces en algunos momentos de generar con nuestra palabra o con nuestros actos, y una confianza en el ser humano. Y cada vez que acompaño un proceso restaurativo que generamos desde AME, un encuentro como los que os acabamos de testimoniar, pues algo en mí se reconecta con mi propia esencia, con la compasión hacia mí misma cuando me equivoco y con la compasión hacia los demás cuando también lo hacen de unas maneras más graves o de una manera más leve. Esto es lo que nos impulsa, Cristina, a continuar
en este trabajo tan bonito. Y una pregunta también que yo creo que es interesante conocer es saber quién nos acompaña en esta travesía, porque realmente el trabajo que hacéis es muy minucioso, muy largo en el tiempo, no son procesos en el que veas los resultados inmediatamente, con lo cual me imagino que tendréis cierta dificultad para financiar la actividad, ¿o no? No lo sé. Contándonos un poco quién nos ayuda. Sí, por favor, puedes pasar esta otra más, Mónica, por favor. Pues efectivamente buscamos, como hoy en día en la sociedad ocurre, la colaboración público-privada. A nivel público, desde el año 2014 tenemos un convenio de colaboración firmado con la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, que no solamente nos da trabajo y nos envía los procesos, sino que nos encargan hacer protocolos de encuentros restaurativos. Hay un protocolo que sirve para toda España de instituciones penitenciarias y que está encargado por la Secretaría General. Obtenemos subvenciones del Estado español, de la Comunidad de Madrid también, y desde luego tenemos también colaboraciones privadas. En este caso, pues destacamos la Fundación Wolters Kluwer, que desde también el año 2014 está colaborando con nosotros de manera tanto material y económica, como promoviendo eventos como el webinar de hoy y otras muchas acciones que hace la Fundación. Colaboramos también con universidades, con la Universidad Pontificia de Comillas, con la Universidad Complutense, tenemos con el Colegio Universitario Cardenal Cisneros y tenemos donaciones privadas de particulares y de empresas, que es lo que, ¿cómo nos financiamos? Una parte de las subvenciones y otra parte lo que queremos es la autofinanciación a través de la venta de nuestros propios servicios. ¿Qué servicios? Servicio de mediación de cualquier tipo, en cualquier tipo de conflicto, conflictos en entidades empresariales, organizaciones, conflictos en familias, conflictos civiles, divorcios. La mediación es nuestro fuerte y la formación. Llevamos formación en gestión de conflictos tanto a entidades empresariales y en este caso ahora mismo vamos a sacar una formación para el público en general, que es una formación en justicia restaurativa. Si podemos pasar la diapositiva, me gustaría hablar un poquito de la formación. Debido al COVID, pues nos hemos acostumbrado ahora a hacer formaciones online y comienza el próximo 13 de octubre, consta de 8 talleres presenciales, pero online, e-learning, en el que vamos a desarrollar todo el proceso que hacemos durante los 3 meses, todo el proceso también que hacemos con la víctima, lo vamos a empaquetar en estos 8 talleres. Puedes pasar la diapositiva, vamos a mostrar las dinámicas con las que trabajamos, vamos a mostrar las herramientas de comunicación no violenta de Internal Family Systems. Y en el equipo docente pues está Pilar, está una psicóloga compañera nuestra, Carolina Pascual, un equipo de facilitadores que son los coordinadores de proyectos en AME, y lo más importante de esta formación es completamente experiencial, es decir, la persona va a elegir algo, un hecho de su vida y vamos a hacer el proceso con ella misma, pasando por las diferentes fases. Y todo lo que se aprenda, todo lo que la persona se lleve de aprendizaje lo puede aplicar en su vida personal y en su vida profesional para encarar conflictos con sus hijos, familiares, en su lugar de trabajo. Esta es la forma de financiarnos, subvenciones y venta de servicios propios como las formaciones. Cristina. Pasa diapositiva, por favor. Sí, pues brevemente os queríamos compartir un poco cuáles son nuestros programas. La palabra es esperanza porque efectivamente creemos que todos estos programas aportan a la reparación del daño y a la recuperación de la dignidad, y así como a retomar el control de la vida, tanto para la persona víctima y para la persona penada.
Los programas que nosotros implementamos desde AME son los de justicia restaurativa en términos generales. Estos comenzamos desarrollándolos, como decía Mar, en el Centro Penitenciario de Madrid 1 y a día de hoy estamos implementándolo en el Centro Penitenciario de Brieva, en Ávila, que es otro centro penitenciario de mujeres. Comenzamos en las próximas semanas en el Centro Penitenciario de Burgos. Estamos también en el Centro Penitenciario de Ocaña y también en varios centros de inserción social de la Comunidad de Madrid y de Valladolid. Esto en cuanto a los procesos ordinarios de justicia restaurativa. Nos hemos dado cuenta a lo largo del desarrollo y en la implementación de estos programas en los centros de inserción social y los centros penitenciarios que el trabajo con la víctima era igualmente necesario. Esto no quiere decir que cuando comenzábamos con el trabajo de las personas penadas no trabajábamos con la víctima, sin embargo sí comenzábamos el trabajo con la persona penada, porque de alguna forma queríamos asegurarnos de que cuando contactáramos con la persona víctima, la persona penada ya se había responsabilizado por el hecho delictivo e íbamos sobre seguro. Sin embargo, con el tiempo hemos querido comenzar los proyectos de ajuste restaurativo directamente con las víctimas y estamos implementando varios programas específicos para víctimas, en concreto en varios ámbitos delictivos, que son las víctimas de los delitos de odio, así como tenemos un programa específico de víctimas de seguridad vial. Creemos, como comentamos a lo largo del proceso, que en algún momento podemos ser autores de hechos delictivos de una forma muy consciente y a veces de una forma más inconsciente. El ámbito de la seguridad vial, bueno, hemos experimentado en nuestro entorno cómo genera tanto daño y tanto sufrimiento y hemos decidido acompañar a las víctimas de estos delitos de seguridad vial. Por otro lado, también nos enfocamos en los menores infractores. Hasta ahora todos los programas de los que os hemos hablado son programas de justicia restaurativa para adultos. Sin embargo, ya desde el comienzo de nuestra andadura nos hemos acercado al menor infractor, en concreto en la comunidad, en la Junta de Castilla y León, estamos dando no solo formación a los educadores de los centros de menores y a las unidades de intervención educativa de la Comunidad de Castilla y León, sino que estamos ya también desarrollando, implementando procesos con jóvenes infractores, con la familia del menor infractor y con la víctima del menor infractor, tanto en medio cerrado, en los centros de internamiento, como en la libertad vigilada, cuando es esta la medida que se le impone al menor. Y estos serían un poco, Cristina, los programas que acompañamos tanto para personas penadas como para víctimas, como para personas infractoras jóvenes. La verdad es que hacéis un trabajo impresionante. Tenemos, no sé si os parece bien que pasemos al turno de preguntas ya. Sí. Tenemos algunas que nos han hecho a través del chat. Yo vuelvo a invitar a los asistentes a plantear sus dudas en el chat que está en el desplegable de la derecha. Yo creo que están en la derecha de las pantallas. Si no está a la derecha, estará a la izquierda. Pero vamos, habitualmente están a la derecha, hay varias líneas, cámara web, audio, asistentes y chat. En la línea de chat ahí pueden escribir sus preguntas. Tenemos ya algunas. Una de ellas nos pregunta Roberto si se trabaja desde estándares de calidad definidos y evaluaciones externas sobre la prestación del servicio. Es una pregunta un poco más larga. Pregunta si se hace seguimiento externo de equipos y dice que se refiere sobre todo a ver si hay supervisión de casos. Pregunta por los estándares de calidad y por si hay supervisión y seguimiento externo. A ver, los estándares de calidad nosotros de alguna manera los ponemos en relación con la institución penitenciaria. O sea, la institución penitenciaria tiene unos protocolos que por otro lado hemos elaborado nosotros.
se nos ha pedido desde la institución penitenciaria que seamos nosotros los que diseñemos ese protocolo de intervención. El protocolo, de intervención que nosotros hemos desarrollado se está implementando ahora a nivel nacional en todos los centros penitenciarios y todos los centros de inserción social, por nuestra entidad y por todas las entidades que implementan programas de justicia restaurativa. Tenemos una serie de... nosotros desarrollamos los proyectos con una serie de objetivos y con una serie de medidores de esos objetivos que son evaluados por las organizaciones o las administraciones que de alguna manera nos conceden esas subvenciones. Esos son, por ahora, nuestros controles de calidad. No pertenecemos o no estamos todavía fiscalizados o controlados por una entidad exterior que no sea la propia institución penitenciaria que permanentemente está interviniendo. Otra forma de alguna manera controlar los procesos es a través del acompañamiento de los técnicos de la propia institución penitenciaria, es decir, psicólogos de la institución penitenciaria comparten con nosotros no el proceso de responsabilización, pero sí el proceso de reparación. Es decir, cuando se generan encuentros restaurativos, los psicólogos del centro penitenciario están con nosotros en esa intervención y dando cuenta a la propia institución de lo que allí se ha generado. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Gracias, Pilar. Nos pregunta Andrea, aparte de agradeceros los conocimientos que estáis aportando, quería preguntaros si desde vuestra experiencia personal consideráis que es posible aplicar la justicia restaurativa a todo tipo de delitos o quizá hay algunos hechos punibles que son más difíciles de restaurar. Bueno, ya la ley, hay delitos que la ley excluye de los encuentros restaurativos, entonces nosotros los respetamos completamente, como algunos delitos pues, de maltrato a mujeres, porque se ve que puede haber un desequilibrio entre las dos personas que van al encuentro. Muchas veces hay órdenes de alejamiento, entonces no vamos a incumplir esa orden. Sí que podemos, en el caso de este tipo de delitos, hacer un encuentro restaurativo con la víctima no vinculada, que no tiene una orden de alejamiento y que no hay peligro de esa conexión emocional de pareja. Ahí sí que podemos intervenir. Y luego excluimos de la participación en los procesos restaurativos a personas que pensamos que por algún motivo no tienen su grado de conciencia, no está en su pleno grado de conciencia. Por ejemplo, consumidores de drogas, de alcohol, personas muy deterioradas cognitivamente por procesos psicóticos, personas que tienen un diagnóstico psicótico importante, sí que quedan excluidas de estos procesos. Y no sé si Pilar quiere apuntar algún detalle más en relación a esta pregunta. Sí, respecto de los tipos delictivos con los que trabajamos no hay ninguna otra limitación, salvo estas mencionadas por Mar. Creemos que los hechos delictivos cometidos por autores, incluso cuanto más grave sea el hecho delictivo, más transformación es posible para víctima, para agresor y para sociedad. Y no tenemos ninguna otra limitación. Trabajamos con delitos contra la vida, contra la integridad física, contra el patrimonio, contra la propiedad, con los delitos que no tienen víctima concreta como la salud pública o como la seguridad vial. No, se nos pide intervención desde la institución penitenciaria para todo tipo de hechos delictivos. Muchas gracias, Pilar. Otra pregunta también que nos llega de Esther, quiere saber cuál es el papel del voluntario. Dice, me ha parecido entender que trabajáis también con voluntarios. ¿Cuál es su papel, su campo de acción, qué requisitos hay que tener para ser voluntario? Y apunta que es una labor muy delicada y que entiende que no cualquiera puede ser voluntario. ¿Qué le podéis decir en cuanto al perfil de los voluntarios y qué papel, qué rol juegan?
Voy yo Dale, adelante. Bueno, pues los voluntarios han llegado a AME de diferentes maneras. En algunos casos ha sido a través de las formaciones que emitimos al exterior, como la que hemos anunciado anteriormente, y en otras ocasiones pues por otras vías, la comunicación no violenta, Internal Family System. ¿Cuál es el papel? El voluntario con frecuencia está bastante formado en técnicas y en metodologías de acompañamiento, algunos de ellos son coach o son psicólogos, y hacen un proceso, o sea, no van a la prisión, al centro penitenciario solo, sino que primero van acompañando a alguien que tenga más, a uno de nosotros que tenga más experiencia, hasta que hace varios procesos y ya puede dinamizar el estar con personas penadas o con la víctima. El voluntario hace un tejido que sostiene AME. Daos cuenta que los ingresos que tiene AME son muy bajitos, muy escasos, y gracias al papel de voluntario AME está donde está. De hecho, yo misma soy voluntaria, por cierto. Entonces, desde hace muchos años. Entonces, tiene un papel primordial en este entramado que sostiene y que impulsa la labor de la asociación. Muchas gracias. Solo añadir, por enfatizar en esto que decía Mar, depende de la persona que se acerque a nosotros y de cómo sea su formación. Nosotros somos todos mediadores y estamos formados en comunicación no violenta u otras herramientas de acompañamiento personal. Y aún así, AME necesita mucho a todos los niveles para poder implementar los programas de justicia restaurativa. El que una persona no sea todavía mediadora o no esté formada todavía en algunas de nuestras herramientas, eso no quiere decir que su labor no pueda ser valiosísima dentro de AME. No participará en los procesos restaurativos, en el acompañamiento de personas penadas y víctimas, pero su labor puede ser muy valiosa y poder ir con el tiempo aprendiendo dentro de AME. Muy bien. Otra pregunta también de Esther. Nos pregunta si trabajáis con pederastas. Bueno, hemos trabajado con muchas tipologías delictivas. No tendríamos ninguna dificultad en poder trabajar con personas que hubieran sido condenados por este tipo de delitos y, de hecho, acompañamos a alguna persona, sí. Yo tengo, mientras entran más preguntas de los asistentes, yo tendría alguna también por mi parte, porque me sorprende que, visto los años que lleváis trabajando y los beneficios que aporta no solo a las personas que participan en los encuentros, sino a toda la sociedad, cómo no se ha extendido mucho más esta metodología. ¿A futuro qué visión tenéis? ¿Creéis que se va a extender por toda España, que va a haber muchas más personas trabajando en justicia restaurativa? ¿Va a tener más apoyo también por parte de los poderes públicos? ¿Cómo lo veis? ¿Contesto yo, Mar? Bueno, sí, gracias Cristina por esta pregunta. Cuando en el 2013 nos configuramos como asociación y cuando en el 2014 contactamos con el primer centro penitenciario, cuando vosotros mismos nos acompañáis con el secretario general de instituciones penitenciarias, a nivel social la justicia restaurativa tenía otro lugar. A lo largo de estos 8 años, me imagino que también por la semilla o por las semillas que AME va aportando y por las que van aportando otras muchas entidades y porque la conciencia social evoluciona, la realidad que a día de hoy tenemos en base a la justicia restaurativa no tiene nada que ver a cuando nosotros empezamos. Prueba de ello es que la propia institución penitenciaria ha generado una figura de coordinación general porque ya la justicia restaurativa se va implementando en todos los centros penitenciarios. Prueba de ello es la ley del Estatuto de la Víctima, que aunque muy despacito
va generando esas oficinas de atención a la víctima donde poquito a poco van intentando dar servicio a la justicia restaurativa como uno de los derechos, y sí que creemos que a nivel social la sensibilización respecto de los beneficios que puede generar para todos la justicia restaurativa está poco a poco calando. Hay para mí una dificultad que en el momento en el que nos vamos sensibilizando también está el riesgo de la polarización al respecto, es decir, que haya partidarios de la justicia restaurativa y que con fuerza también se generen los opositores de la justicia restaurativa, y a la vez creemos que esto forma del debate social ordinario. Ahora se está hablando de justicia restaurativa, cosa que no ocurría hace unos años, y creo que este camino de la justicia restaurativa no tiene marcha atrás, o sea, va a ir poco a poco siendo una realidad, y creo que nuestro impulso seguirá aportando a que eso sea. Como entidad, creemos que en algún momento este lugar será impulsado directamente por el Estado, a lo mejor de la mano de entidades como nosotros, pero en cualquier caso creo que es un impulso, desde mi percepción, imparable, porque forma parte de la conciencia social que vamos ganando y que vamos generando. Sí, la verdad es que perdona, Mar. Me gustaría también hacer un llamamiento en esta pregunta que has lanzado, Cristina, a la potencia de la sociedad civil. No olvidemos que está la sociedad civil con las empresas, con las entidades privadas que pueden impulsar este acercamiento entre esta cultura de diálogo para resolver los conflictos. Entonces, nosotros tenemos en AME programas en los que invitamos a empresas pues, como Mafre, Mutua Madrileña, otras entidades, despachos de abogados, a colaborar con nosotros, impregnarse de la justicia restaurativa y, por supuesto, sigue ahí la institución penitenciaria vigilando, ordenando todas las actuaciones que hacemos. Pero sí, queremos trasladar esta conciencia de resolución de conflictos a través de la palabra en toda la sociedad. Muchas gracias, Mar. Tenemos dos comentarios más. Bueno, uno de Esther, que dice que maravillosa labor, o sea que os traslado la enhorabuena de su parte. Y una nueva pregunta de Andrea, que nos pregunta, a raíz de la cuestión planteada respecto al trabajo con pederastas, ¿cómo les es posible empatizar tanto con los penados que han cometido ciertos tipos de delitos? ¿Consideran que se deben tener ciertas cualidades para poder dedicarse a esto? A ver, ¿qué cualidades podemos tener? Yo os voy a hablar de mi experiencia personal. Cuando comenzamos en el acompañamiento de procesos restaurativos, no nos habíamos enfrentado a hechos delictivos graves. Yo sí que los había vivido como magistrada, sí que había habido hechos delictivos y procesos penales que me impactaron a nivel personal. Cuando comenzamos, es verdad que los hechos delictivos que acompañábamos, aunque muy graves, no tuvieron un impacto personal en mí, que estoy hablando ahora de mi propio testimonio. Era capaz de acompañar a personas que habían cometido delitos de asesinato, delitos de homicidio, delitos de robo en casa habitada, por más que veía, ¿no? Y me podía ver a mí misma como víctima posible de aquellos hechos. Sin embargo, esto fue diferente cuando acompañé a algunos autores de otros delitos contra menores o delitos, por ejemplo, de agresión sexual. Verdaderamente sufrí momentos de sufrimiento porque me daba cuenta de que había hechos delictivos que en una medida me impactaban más que otros. Y tuve dudas sobre si iba a poder ser capaz de acompañar esos procesos
por la dificultad por la dificultad para mí de ser capaz de conectarme con el ser humano digno que había detrás de esa persona que había cometido ese hecho delictivo. Bueno, tras mi proceso personal al respecto, sí fui capaz de acompañar esos procesos. Creo que lo que me capacitó para ello no fue otra cosa que mi propia necesidad de confiar plenamente en el ser humano, de comprender qué le puede llevar a una persona a cometer un hecho delictivo que tan difícil nos resulta de poder empatizar con él, qué hechos biográficos y qué circunstancias personales esa persona había podido sufrir en su vida para ser capaz de llegar ahí. Y solo puedo decir que he recibido respuestas, o sea, he recibido la comprensión en ese acompañamiento necesaria para poder seguir mirando a esa persona con dignidad plena, sin justificar el hecho delictivo que ha cometido, pero sí comprendiendo qué circunstancias biográficas vitales han podido llegar a una persona a cometer hechos delictivos que tanto nos cuesta comprender como sociedad. Creo que a esa empatía y a esa capacidad podemos llegar todos. En mi caso fue una necesidad personal de seguir creyendo profundamente en todo ser humano. La verdad es que no es difícil, ¿eh? No es nada fácil esto que estáis contando. Yo, antes de terminar, sí tenía una pregunta que me ha surgido mientras os oía hablar, y es si hacéis algún tipo de seguimiento posterior de los... Ya he visto que con Paco, esta persona del vídeo sí, porque tenéis una relación ya casi vital con él. Pero ¿sabéis si las personas que han pasado por estos procesos, me refiero ahora a las personas autoras de delitos, reinciden o sabéis si han luego tenido una vida pacífica después de haber superado un proceso, vamos a ver, haber pasado por un proceso de justicia restaurativa? ¿Contesto yo, Mar? A ver, la experiencia que tenemos es de que cuando una persona verdaderamente ha empatizado con la víctima de sus hechos, cuando ha empatizado en el trabajo grupal o individual que acompañamos en la responsabilización, cuando después se ha encontrado con su propia víctima o con una víctima de unos hechos similares a los suyos, cuando una persona ha reparado exponiéndose tanto a la sociedad como dando charlas en institutos y dando charlas en universidades, hay algo que internamente se ha transformado de manera, podríamos decir, casi definitiva. Es decir, solo cuando esa transformación se ha dado, he sido capaz de ponerme delante de la víctima o he sido capaz de hablar delante de un instituto, delante de los miembros de una universidad. No tenemos datos que puedan... O sea, tenemos datos, claro que los tenemos. Hemos acompañado en estos años ya a muchas personas. De las personas que hemos acompañado, ninguna de ellas ha reincidido a nivel delictivo. Y sí sabemos que tanto el que fue condenado por tentativa de asesinato por motivos de ideología, como Paco, que ahora mismo está conduciendo camiones, como otras muchas personas que hemos acompañado como autores de delitos más leves o más graves, están reinsertados en la sociedad, necesitando que los miembros de la sociedad sigan mirándole con una mirada de compasión y de comprensión, ¿no? Una de las cosas que decía Paco en el vídeo es: lo que más necesito es, no sé si en el vídeo o en un testimonio escrito que tenemos de él, lo que más necesito a día de hoy es sentir que soy capaz de aportar a la comunidad con mi propia vida y con mi propio trabajo, ¿no? Entonces, no tenemos ningún dato de persona que hayamos acompañado y que haya vuelto a reincidir. Esto es difícil porque si la empatía ha sido verdadera y el encuentro ha sido profundo, cuando uno se arrepiente, y eso lo tenemos de nuestra propia vida, hay hechos de los que nos arrepentimos verdaderamente y desde lo más profundo de nuestro ser, que normalmente esos hechos no vuelven a suceder.
Me gustaría, Cristina, en un minuto decir un testimonio en relación a la pregunta que has lanzado y que ha contestado Pilar. Es el testimonio de una persona que ha hecho el proceso con nosotros, está reinsertado, es conductor de grúas para recoger coches averiados, tiene pareja, tiene hijos y un testimonio entrecomillado, sus palabras textuales. Estoy muy contento, infinitamente agradecido, se refiere a mí. Me he dado cuenta que los actos tienen unas consecuencias. Este proceso para mí ha sido de un crecimiento personal muy importante. Es muy necesario lo que hacéis. El cambio que he tenido, hoy miro a los delitos con ojos distintos. Si no te enseñan a la víctima o si tú no ves el daño que has causado, no es suficiente el castigo para aprender. Ver a la persona, el daño causado, así aprendes más en 3 meses que en 3 años de prisión. Muy bueno el testimonio para cerrar, porque estamos llegando ya a las 10:30. Yo creo que ha sido interesantísimo. Habéis hablado de dolor, de culpa, de castigo, de vergüenza, de estigma, de mentiras y, por otra parte, de dignidad, de derecho y libertad, de transformación y aprendizaje, de humanidad y vida, de solidaridad, valores, confianza, respeto, escucha empática, presencia, integridad, compromiso, confianza en el ser humano, en fin. Yo creo que un montón de temas que son súper interesantes. Yo diría también a los asistentes que si quieren más información o tienen curiosidad por saber estos cursos que impartís, qué contenido tienen y bueno, dónde les pueden llevar, que entren en la página web de AME, que es asociacioname.org, ¿verdad? Es asociacioname.org, o que se pongan en contacto con nosotros si no la encuentran y os pasamos el contacto inmediatamente. Muchísimas gracias a las dos y, en fin, que tengáis mucho éxito en vuestra actividad, que es tan necesaria como hemos podido ver. Gracias y gracias a los asistentes también. Hasta la próxima. Muchas gracias a ti, Cristina, y a la Fundación Wolters Kluwer, que desde nuestros inicios y hasta el día de hoy nos viene acompañando en muchos de nuestros impulsos. Bueno, Gracias. en la medida de nuestras posibilidades. Sí. Gracias a las dos. Gracias. Hasta pronto. Chao.